Parece increíble, pero la gente no sabemos cómo preguntar y confundimos un comentario de una pregunta. Y eso nos atasca demasiado en el taller al momento de resolver problemas. Entonces es un problema de comunicación y a veces hasta de conceptos que tenemos al momento de saber distinguir una pregunta de un comentario. Y lo que realmente importa cuando estamos trabajando en la mecánica es saber hacer preguntas, no saber hacer comentarios. A menos, no sé, de que tengan un profesor al lado o que tengan un encargado al lado que utilice sus comentarios. Y yo les llamo el dolor, o sea, cuentan el dolor para que el otro identifique el problema. Una vez identificado el problema, se haga él mismo la pregunta correcta, se responde esa pregunta y les arroja a ustedes lo que él considera que fue el problema y por lo tanto les da una posible respuesta a ese problema. Lo malo con eso es que a veces se malinterpreta cuál es el problema real y si no saben preguntar o si no saben distinguir el problema, se da malos entendidos. Esos malos entendidos causan demoras en los trabajos, podemos terminar cambiando cosas que no son, podemos terminar haciendo cosas que no son y así de complicado es si es que no aprendemos a tener un método de comunicación directo y donde que todos estemos coordinados en cómo nos comunicamos. Al momento que hacemos esto, los tipos de conversaciones que tenemos se vuelven bastante frívolas y mucha gente si ve desde el exterior va a decir, es que se creen para estar hablando así, que no se respetan, que esto, que el otro, y resulta que si es que no somos frívolos y calculadores en el momento de comunicarnos, ya les digo, se dan un montón de malos entendidos, perjuicios para el cliente, perjuicios para el taller, perjuicios a veces para las mismas personas que están involucradas. Entonces la razón es esa, pero lo más probable es que ni siquiera todavía estén ustedes claros de ni siquiera a qué me refiero y voy a tratar de explicarles. Y para eso voy a empezarles contando algo que a mí me pasó hace años cuando yo estaba trabajando en un taller de transmisiones automáticas y solamente yo sacaba y ponía transmisiones, es todo lo que hacía, todo el día, todo el tiempo. Pero ya me empezó a gustar esta cosa del diagnóstico, más que nada que el diagnóstico me comenzó a gustar la idea de poder hacer diagnóstico, porque para mí poder decir que tiene un carro era como, parecía magia esa madre, o sea, tantas cosas que tenían los carros era como imposible, ¿no? Entonces como vieron mis ganas por aprender, ellos tenían un programa de estudios en donde yo terminé todo ese programa de estudios y les pregunté dónde hay más para seguir estudiando, entonces como que les llamó la atención de que haya sido el primero en ese taller que haya terminado eso y no hay más, ya eso es todo. Entonces me dieron chance de que yo comience a hacer diagnóstico. Entonces mi diagnóstico era, me daban la orden de trabajo y yo agarraba esa orden de trabajo y decía, por ejemplo, decía hasta en inglés que ni entendía bien. Ahora tampoco entiendo demasiado, pero creo que entiendo lo suficiente. Entonces ahí medio entendía lo que decía y llegaba después y le decía al vendedor, todavía ni siquiera al encargado de mecánica, le decía al vendedor, este carro a 20 millas por hora tiene el solenoide 20 ohmios de resistencia y patea y él me estaba viendo y ¿yo qué quieres que haga con eso? 20 ohmios, ¿qué tiene el carro? Es que las RPM se van arriba y en inglés me mandaba para la y decía, a mí no me importa qué tiene ohmios, qué no tiene ohmios, qué tiene el carro. Y eso es lo que yo no entendía en ese momento. Yo me ponía bravísimo, pero es que te estoy diciendo que tiene ohmios, que no sé qué. Entonces son estupideces que yo diría que hice y hay otras cosas que voy a seguir haciendo que me voy a dar cuenta igual años después tal vez, pero bueno, al menos ya me di cuenta de las anteriores, ¿no? Yo ya ahí le veo un poquito de avance y trato de que cada vez sea menos tonto las cosas que hago, pero básicamente ese ejemplo que les acabo de dar, yo no comprendía que lo que importaba es la respuesta, lo que importa es la solución, no importa el dolor, porque nadie hace nada con ese dolor. El cliente no le importa que le digamos el dolor, ya sabe que el carro está dañado, ahí está el dolor. Ahora, que yo venga y le diga tiene 20 ohmios de resistencia al vendedor, a él no le importa, él necesita hacer un presupuesto de lo que esté dañado o del plan que haya que hacer para poder reparar ese carro, para solucionar el problema del cliente. Entonces, debido a esta manera diferente de comunicarse entre el momento que era el vendedor y yo, provocaba todo este tipo de problemas porque no estábamos en el mismo canal, no estábamos sintonizados en que no importa el dolor, a menos de que el dolor sea parte de describir el problema para decir esta es la solución. Entonces, en eso es donde tenemos que enfocarnos, en la solución. Ahora, para llegar a la solución, normalmente en los talleres, a menos de que sea el taller de una sola persona, vamos a necesitar comunicarnos eficientemente. Por ejemplo, yo soy el encargado del área de diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, los carros que llegan donde mí son para diagnóstico. Cuando llegan para diagnóstico, hay un encargado del taller que se encarga de supervisar que tanto mi trabajo, como es de diagnóstico, o el trabajo del mecánico que se encarga de hacer frenos, suspensión, todo este tipo de cosas, que todo eso esté en los tiempos correctos y que la calidad de todo
todo eso salga bien. Es decir, que si el carro llegó con un problema o con una queja, se vaya sin esa queja y compruebe que se vaya sin esa queja, y que si en alguno de los puntos ocurrió un error o algo así, lo corrige antes de que se vaya ese carro. Entonces ya tenemos allí 3 personas involucradas. Ahora hay una 4ª persona haciendo ventas. Entonces digamos que la información va a estar transfiriéndose entre prácticamente todos nosotros, y si no nos comunicamos correctamente, pues se hace un teléfono quemado. Y allí es en donde, por ejemplo, surgen problemas como que yo necesito saber la queja del cliente con los máximos de detalles que ellos tengan, pero enfocados a saber qué quieren que yo resuelva en el diagnóstico. Entonces en ese punto la persona que me pasa la queja a mí básicamente recibió la queja del vendedor, y el vendedor habló con el cliente. Ahora pueden decir, pero pues ¿para qué tanto desmadre? Mejor que el que va a arreglar que hable con el cliente, ¿no es cierto? Esa no es la solución, porque así empezamos. Pero ¿qué pasaba? El cliente, por ejemplo, hablaba conmigo, pero resulta que el cliente no solo está hablando conmigo de lo que le molesta, sino también de lo que le molesta un poquito. Se pone a veces a hablar de lo que, no sé, de su casa, de sus problemas que tengan. Está bien, son los clientes, no vamos a decir que no hablen, ¿no? Es más, a veces uno hasta para ellos quieren hasta tener a alguien con quien hablar, y eso se puede hablar con, por ejemplo, con la persona que va a reparar, lo cual vamos a decir que omitimos eso ya, muy bien, ya le escuchamos, eso no sería gran problema. El problema es que el cliente no solo llega hasta ahí, sino quiere saber cuánto le va a costar, para cuándo va a estar, y ese tipo de información ya solo tiene la persona que está encargada de los tiempos. Entonces, si yo le digo algo que luego cuando va a pagar, por ejemplo, se encuentra con algo un poquito diferente, entonces va a decir, pero Jorge me dijo tal cosa, y el otro va a decir, oye, tú le dijiste tal cosa, no, yo le dije tal cosa, pero él dice que vos has dicho, que se arma un desmadre. De nuevo, estamos en un completo desorden. Entonces la forma de corregir eso es comunicarnos bien, como les decía, y para eso, como les digo, es crítico saber hacer preguntas en vez de estar contando los dolores. Y ahora la cuestión es de que es como cuando estamos en la escuela o estamos en un curso o en algún lado y nos dicen preguntas, y pues no entendimos ni madres, no sabemos ni entendimos nada. ¿Qué vamos a preguntar? No sabemos ni qué preguntar porque no entendimos. Entonces eso es lo que nos pasa también aquí. Pero el problema es que si no entendieron, ustedes tienen que buscar la forma de entender a su manera. Si por ejemplo en el taller alguien les explica algo con una palabra técnica que no entienden, o con una palabra elegante que no entienden, o al revés, ustedes lo que tienen que hacer es entender a su manera y preguntar de vuelta cosas para poder entender lo que esa persona que les dijo y que no entendieron, ahora sí puedan entender el mensaje. Entonces eso es donde normalmente las personas fallamos en lo que es la comunicación, porque asumimos que el uno nos dijo, en ese carro le vamos a hacer las 2 llantas delanteros y los frenos de atrás, y asumimos que uno oyó que les vamos a hacer las llantas de atrás y los frenos delanteros, y luego no confirmamos ese tipo de cosas, no tenemos un orden de trabajo para confirmar, por ejemplo, y si la tenemos a veces no leemos y vamos y hacemos las cosas al revés. Por esa razón es necesario de que cada persona esté segurísimo de lo que está escuchando y no diga sí a algo que no entiende. Pero como les digo, eso es más fácil decir que hacer. Esa es una lucha constante que hemos tenido desde el primer día hasta hoy en el taller y con las personas que hemos trabajado. Algunas son más abiertas a comunicarse así, otras se han enojado y hasta se han ido bravos porque me han dicho que quién soy yo para venirles a decir cómo tienen que comunicarse. Pero el problema no es yo, el problema es que si no hacemos eso en el negocio, la desorganización que causa el problema de comunicación se transfiere en pérdida de clientes, trabajos mal hechos, baja calidad de los trabajos que hacemos. Entonces, si el precio es ese, pues aquí ya no se trata tanto de qué personalidad tenga cada uno. Lo que hay que hacer es comunicarnos todos, sintonizarnos en el mismo canal, porque no pretexto de que a alguien no le gusta hacer preguntas, se ve todo el desmadre. Entonces, bueno, nada más quería dejarles ese dato allí, a ver qué opinan ustedes. ¿Será que aquí tenemos que ser más inclusivos en el sentido de que cada quien hable como quiera y diga lo que sea y entienda lo que quiera, aunque eso cause problemas? ¿Será que ustedes también tienen esos problemillas por allá en su taller? Coméntenme a ver, porque ahora que estoy haciendo estos videos, según yo quiero aportar algo a lo que ustedes sabrán, ¿no? A lo que ustedes hacen, lo que sea. Pero lo que yo veo es que bastantes se identifican con lo que me pasa a mí. Entonces, les pasa a ustedes también. Aparte de que yo pueda estar hablando algo para ayudarles, en realidad ustedes me están ayudando a mí bastante, porque cuando leo todos esos comentarios y me dan sugerencias, digo, sí, tienen razón, ¿por qué no había visto eso? Entonces, coméntenme a ver qué opinan del tema y nos vemos en otro video.